¿Qué pasó? Listo, ya estamos al aire. Eh, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos 4 meses, ya son 4 meses, Roberto, donde empezamos a tocar el texto de Carl Gustav Jung de Introducción a la Psicología, una serie de seminarios que editó en el año de 1925, dividido en 16 secciones, donde él en este texto dio a conocer los inicios de su obra, cómo la constituyó, su experiencia en base para empezar a formular su teoría, las diferencias con Freud, la importancia que tuvo para él trabajar con personas en estado de psicosis, la importancia del arte, la importancia de la antropología, como él lo menciona en ese texto inicial. Quien realmente quiere iniciarse en la psicología analítica tiene que ser un gran conocedor de antropología, de filosofía, de mitología, de cuentos de hadas, de todo este folclore, de, de astrología, de alquimia, de todas estas ciencias del saber que posibilitan como tal un desarrollo y una integración de la psicología analítica, porque la psicología analítica abarca muchas ramas del conocimiento y abre también muchos campos en los cuales se puede reflexionar acerca del alma, acerca de lo psicológico, de cómo todas estas ciencias también dan lugar de todo el desarrollo del alma y de la conciencia que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Y que bueno, y que todo eso viene con nosotros y que todo eso nos ha constituido también como individuos y que aún sigue resonando eso permanentemente desde el inconsciente colectivo. Y bueno, y también en las diferentes secciones, entonces daba también a conocer, como lo estuvimos desplegando también, acerca de lo que son estos arquetipos primarios, padre, madre, también el arquetipo de lo materno y lo paterno, también el ánima y el ánimus, también la importancia también que ha tenido el arte. Entonces hemos hecho un despliegue bastante amplio y bastante reflexivo en torno a las diferentes secciones que contienen este texto. Entonces, lo que nos ha posibilitado también vislumbrar acerca un poco del esquema del trabajo de Carl Gustav Jung, pues como a lo largo de lo que él ha desarrollado su psicología analítica y cómo después también siguió avanzándola mucho más hasta lo más maduro que es su obra alquímica. Y bueno, y que ha posibilitado también reflexionarla desde muchos campos, también desde el conocimiento, y lo que posibilita pues que realmente Jung, como dijo Marta Vélez, una filósofa colombiana que ya murió, que si Freud tuvo esas preguntas que nos azoptaron en el siglo XX, Jung tiene esas preguntas que nos van a azoptar durante este siglo XXI. Entonces, bueno, con este seminario lo que hemos procurado también es dar a conocer las ideas principales, los conceptos, las experiencias que ha tenido Jung también en relación a su obra y bueno, más o menos como introducción. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me apasioné un poquito. Buenas noches, John. Bueno, terminando la revisión de este libro, ¿no? Que es un libro bastante básico, digamos, para acercarse a la comprensión de la psicología analítica, como has mencionado, digamos, con una perspectiva bastante amplia, ¿no? Del desarrollo de las ideas, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Porque quedaría pendiente, digamos, la revisión del gran trabajo de Jung con respecto a la psicología de Oriente y a la alquimia, ¿no? Y a la psicología de la transferencia, que también entra dentro de esta revisión alquímica que él hace, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido una revisión bastante puntuada, ¿no? De las ideas centrales del enfoque analítico. Evidentemente queda bastante por profundizar, ¿no? Porque ha sido una revisión bastante general también. Estos seminarios se basaban en unos cursos que dio Jung en 1925, justamente con la idea de dar una visión panorámica, ¿no?
Sí, y bueno, entonces en la sección pasada venimos desarrollando entonces la sección 15 que es en relación pues a los tipos psicológicos, y en esta sección de 16 ya Jung da pues como a entender un poco más lo que es su tipología, cómo se aplica, él cómo la entiende, cómo la dimensiona y cómo esto empieza a configurar lo que es la realidad psicológica del sujeto, de cómo el ego también se empieza a orientar en la vida misma y también a percibir la realidad a partir de un tipo psicológico específico. Entonces eso también le posibilitó a él como empezar a entender cuáles eran las dinámicas primigenias que también tenían el sujeto en relación como sujeto cognoscente, ahí sí voy a utilizar un término kantiano, ese sujeto cognoscente que ve la realidad también, esa realidad en sí que se le presenta, pero que también puede extraer de ella algo, y eso parte también según lo que es su tipo psicológico. Y esto va, por ejemplo, en relación que Jung menciona en este último texto en la sesión 16, entonces, que según el tipo psicológico tenemos una forma entonces de orientarnos en la realidad. Por ejemplo, el tipo de sensación, para él la realidad es una realidad estática, es decir, porque le permite al entonces coger de una manera concreta y percibir aquello que el entorno le muestra de una manera inmediata, entonces lo puede concretizar de una manera inmediata. Mientras que, por ejemplo, la realidad para el tipo intuitivo es una realidad dinámica, es decir, que él esa realidad hasta incluso puede intuir y anticiparse, entre comillas, a ciertas, algunas dinámicas. Mientras que, por ejemplo, el tipo sentimiento en relación a las imágenes, el tipo sentimiento, las imágenes son mucho más dinámicas, es decir, no son estáticas, entonces por ende son mucho más maleables, es mucho más movimiento a nivel psicológico que le posibilita entonces como abrir mucho más apertura a nivel de, pues, de la comprensión de su realidad psicológica, mientras que el tipo pensamiento, las imágenes son más estáticas, son más concretas y permiten entonces agarrar, reflexionar, dar una opinión, dar un pensamiento acerca de eso que está percibiendo de manera concreta, mientras que el tipo sentimiento le cuesta mucho concretar, agarrar, analizar, debido pues como a la misma dinámica que van teniendo las imágenes. Entonces eso también es muy, muy importante, Roberto, porque yo pienso que uno también dentro del trabajo terapéutico se encuentra también con este tipo con estos tipos psicológicos y la forma que tienen como tratar de percibir la realidad, y para unos les es más fácil agarrarla y entenderla, para otros es mucho más complejo, y que bueno, y que realmente es como es el trabajo. Y como decía Jun también en el texto, para darte ya la palabra porque si no me extiendo mucho, es decir, que a medida también de que el tipo psicológico que tenemos como función diferenciada se nos agota, otra vez volvemos como a la parte más primaria, como más arcaica propia de la misma imagen, es decir, como a esa función, no sé, eh, como una función primigenia propia del individuo, porque ya el tipo psicológico que teníamos ya diferenciado, con el que estamos funcionando, ya se desgastó y ya no nos ofrece nuevas alternativas o nuevas perspectivas frente a lo que se enfrenta la psique cotidianamente. El yo, en este caso. Bueno, sí, eso es importante, ¿no? En la sesión anterior hablaba Jung de que una comprensión de la totalidad implicaría, digamos, el desarrollo de las 4 funciones asociadas al símbolo del sí mismo, al mandala, a la totalidad, ¿no? Sí, Lo cual es bastante difícil, ¿no? Por no decir imposible. sí, Pues la totalidad, el sí mismo y todo esto queda como digamos, como una aspiración que tiene el yo, ¿no? De la cual nunca va a poder realmente aprehender, ¿no? La totalidad, ¿no? De la realidad. Eso ya lo habló Kant también, ¿no? Cuando Kant hablaba de que era imposible captar la totalidad, ¿no? El mismo Nietzsche también, ¿no? El mismo Schopenhauer hablaron de esto, ¿no? La dificultad, digamos, de la conciencia, de comprender la totalidad. Entonces, y definitivamente son 2 formas diferentes, ¿no? De comprender los objetos del conocimiento, la intuición y la sensación, por ejemplo, como opuestos. Voy a ir a un término que usa Max Scheler. Max Scheler plantea que una de las cualidades del ser humano, de la conciencia humana, era lo que él llama el acto ideatorio, ¿no?
Entonces, el acto ideatorio es la capacidad que tiene la conciencia de manipular las ideas como si fueran objetos, ¿no? Así como, digamos, el animal mamífero desarrollado puede manipular una herramienta, ¿no? Eso está demostrado, digamos, en la etología, ¿no? Eh, digamos, los elefantes usan, ¿no? Instrumentos, herramientas, los simios, ¿no? Entonces, pero el hombre puede utilizar una idea, ¿no? Una imagen, o sea, pueda manipular una realidad que no es objeto, sino que es una realidad imaginal, subjetiva, simbólica. Entonces, esa capacidad, según Max Scheler, la del acto ideatorio, es una de las capacidades que más diferencia al hombre de otros animales. Y entonces eso tiene que ver directamente con esta, digamos, esta función de la intuición, ¿no? Entonces, que se opone a la sensación, ¿eh? Mientras la sensación se basa en la manipulación del objeto concreto, material, la intuición Sí, se basa en la manipulación y en el contacto con el objeto, por decirlo de alguna manera, por el objeto subjetivo, ¿no? sí, y eso, y por eso a la intuición le cuesta mucho más agarrar eso, le cuesta mucho más agarrarlo y concretizarlo porque es una aproximación que es muy subjetiva, mucho más del contacto, pero que no logra entonces concretizar, analizar y darle una forma, una estructura como si lo puede hacer la sensación. Y eso también es muy importante. Eso decía Vos, yo, ¿no? Como que la persona que, no sé si al intuitivo, pero la persona, digamos, que es también muy racional, ¿no? Muy, esta mirada, ¿no? Como cientificista, pragmática, ¿no? Racional, le cuesta mucho lidiar con las imágenes internas porque es algo que se diluye, ¿no? Se escapa sí, como si tratara de atrapar la arena, ¿no? Con las manos, ¿no? No es una realidad palpable, que genera también, pues, ciertas dificultades al yo, ¿no? Cuando el yo empieza ese contacto con el mundo imaginal, ¿no? Simbólico, y justamente en ese intento el yo de querer tener esa seguridad, ¿no? Que le da la relación con el mundo objetivo, el mundo de las cosas, como diría Heidegger, termina tratando de cosificar el símbolo, ¿no? Convertir un símbolo, una imagen en algo, ¿no? Ya dicho, ¿no? Fijo. sí, fijo, lo convierten en signo, o sea, es decir, ya no es cambiante el símbolo porque lo convierten en signo, entonces es una representación única, fija, que ya no permite otras formas como tal de interpretar o de cargar tanto sentimental como intelectualmente. Entonces eso también es muy importante. Eh, Ahí hay algo que, por ejemplo, a mí también me llamaba mucho la atención en relación al texto, es que eh, Jung llega siempre como a esa acotación, es decir, de que muchas veces los tipos psicológicos en esas contraposiciones, también el que está, y eso ya lo hemos mencionado, como en esa función inferior, es decir, esa parte no desarrollada, es muchas veces la que cuando se activa tanto el otro, y este ya está tan desgastado por instinto como por inercia, es decir, por inercia no, por instinto propio, como que surge esa función, esa función inferior de una manera irracional, de una manera imprevisible, es decir, no diferenciada, como si la estaba la otra. Sí. Y bueno, es importante todo este último tema que revisa yo en el seminario, ¿no? Sobre la tipología, ¿no? Le da mucha importancia. ¿Por qué le da tanta importancia a la tipología? Porque en la víspera de este seminario había publicado hace poco el libro Tipos Psicológicos, ¿no? Digamos, este seminario se da, digamos, habiendo publicado Jung básicamente su primera obra, Símbolo de Transformación, y la segunda, que es Tipos Psicológicos. Entonces no está todavía, digamos, desarrollada la totalidad de su pensamiento en este momento, ¿no? Entonces ahí que él establezca mucho y gire mucho en torno a las experiencias del libro rojo, símbolo de transformación, el contacto con Freud y los tipos, ¿no? Entonces, literalmente hay algo importante acá que dice Jung. Dice, todos percibimos fuera de nosotros mismos, eh, todo lo que percibimos fuera de nosotros mismos está completamente fuera. No puede verse condicionado de modo alguno por nuestra forma de percibirlo. Entonces acá él está planteando, digamos, el carácter objetivo, ¿no? Hay una realidad objetiva, o sea, hay una realidad que no depende de la percepción del sujeto, ¿no? Si bien es cierto, toda realidad se experimenta a través de la conciencia y toda conciencia es perspectiva, como diría Nietzsche, ¿no? No hay hechos, hay interpretaciones, o sea, toda conciencia Sí, de algo eso ya te iba es a una decir. interpretación
interpretación, digamos, la interpretación que hace la psique, ¿no? La conciencia, digamos, no puede tampoco, digamos, de alguna manera negar el carácter objetivo, sobre todo para Jung, de ciertos aspectos inconscientes colectivos, ¿no? Que para él son genéticos, son heredados. Entonces, digamos, este pensamiento de la objetividad que trasciende a la mente subjetiva es un aspecto bastante presente en la filosofía germánica, ¿no? Por ejemplo, en Kant o en el mismo Scheler, ¿no? O sea que hay una esencia, un momento que va más allá del fenómeno, una cosa misma que es inaccesible, ¿no? Bueno, y que tiene una relación directa con el pensamiento platónico también, ¿no? Entonces, digamos, hay esa idea, ¿no? Hay la idea de que hay dos realidades, ¿no? Una realidad que es objetiva, incluso muchos jungianos hablan de la psique objetiva, ¿no? Y hay una realidad que es subjetiva, que tiene que ver con, bueno, la experiencia, la realidad psíquica de cada uno, ¿no? Y entonces Jung parecía que estaba convencido de que había ciertos aspectos psíquicos que eran objetivos, transmitidos genéticamente, ¿no? Que tenían que ver con esta dimensión del inconsciente colectivo. Entonces dice, por ejemplo, incluso si hubiera una suerte de emanaciones procedentes de nuestros ojos que iluminaran el objeto y lo hicieran visible para nosotros, tampoco es la consideración que esta visión nuestra respecto del lado subjetivo de la experiencia de ver. Esta es la postura que sostiene el hombre no cultivado de hoy, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Que justamente hemos caído en una especie de subjetivación, ¿no? De la realidad, según lo que dice Jung. Entonces, este gran giro, digamos, interpretativo, ¿no? Que ya plantea Schopenhauer, ¿no? Cuando dice que toda representación, o Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones, y bueno, y toda la posmodernidad, Heidegger, ¿no? El giro, digamos, lingüístico y todo esto, ¿no? Entonces pareciera que todo lo que existe es una simple percepción o construcción, ¿no? Del Sí, lenguaje. no, lo que pasa, y es una misma acomodación que también hace el propio sujeto a sus propias necesidades también, porque eso también es muy importante, porque, por ejemplo, hay veces que ciertos hechos están tan cargados y son tan fuertes que el mismo yo genera un mecanismo de defensa e interpreta las cosas a lo que mejor le conviene o se acomoda también. Por eso cuando Nietzsche plantea es que no hay hechos, que hay interpretaciones, porque tú estás acomodando esos hechos o eso que está ocurriendo según tus necesidades, tus perspectivas, tus propias imágenes, porque como ya hemos hablado en algún momento, cada quien ve a través de sus complejos, ve a través de sus miedos, ve a través de su ansiedad, ve a través de sus propios conflictos. Entonces es a través de eso que cada quien da una interpretación de un hecho. Por eso Hillman dice, nosotros vemos es a través de imágenes. Nosotros no conocemos la realidad tal como es, la vemos a través de imágenes. Y entonces, y entonces es aquí, por ejemplo, donde hay que, retomaba Kant, entonces con este sujeto cognoscente, entonces que constantemente, es decir, cuando plantea este giro copernicano de que cada quien va captando lo que está como en ese entorno, capta, percibe también y en función de eso también da una interpretación o también da como un esquema de conocimiento, una forma también de percibir. Bueno, así mismo pasa también en función desde un tipo psicológico. Entonces, según nuestro tipo psicológico, damos también una interpretación a la realidad, damos una interpretación a una experiencia, damos una interpretación a un hecho. Entonces, eso también es muy importante y por eso muchas veces cuando uno está debatiendo con una persona, si una es tipo sentimiento y la otra es tipo pensamiento, eso se vuelve, eso se vuelve una mezcolanza porque el de sentimiento termina llorando diciendo, no es que tú no me entiendes, tú no sabes nada de esto, mientras que el otro se para firme, racional, concreto y muy analítico frente a su postura, mientras que el sentimiento no. Va. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, los tipos son formas de acercarnos a la realidad, de comprenderla, ¿no? Eso es claro en Jung también. Y volviendo a ese tema, ¿no? Sobre este aspecto subjetivo, ¿no? Si existe un aspecto objetivo de la realidad o todo es interpretativo o existe un aspecto que va más allá de nuestra interpretación.
Jung plantea lo siguiente también, ¿no? Dice, esta concepción vino seguida de la doctrina del esse in intellectus solo, es decir, que lo que vemos es una imagen en la cabeza y nada más. La cuestión referente a si existen cosas más allá de esto se deja abierta. Ello conduce al solipsismo y hace del mundo una gigantesca alucinación. Nuestra idea es la de el esse in anima. Este principio reconoce la objetividad de un mundo fuera de nosotros mismos, pero sostiene que dicho mundo jamás podemos percibir nada salvo la imagen que se forma en nuestra propia mente. Jamás vemos el objeto como tal, sino que vemos siempre una imagen, la cual proyectamos fuera sobre ese objeto. Sabemos positivamente que esta imagen es tan solo imperfectamente similar a las cosas tal y como son en realidad. Entonces acá se trata justamente de hacer una superación, ¿no?, entre esta dualidad, ¿no?, que es un problema tan básico, fundamental en la filosofía, ¿no? El problema entre el objeto y el sujeto, bueno, entre, digamos, ¿no?, el mundo real y el mundo de las representaciones, ¿no? Y como bien tú dijiste, este va a ser pues el campo, el gran campo de estudio de Hillman, ¿no? O sea, este estudio de lo imaginal, ¿no? Digamos, vemos que acá Jung justamente termina este seminario haciendo una referencia, ¿no?, a esa importancia digamos, revisar o superar este problema epistemológico, ¿no?, que es tan fundamental. Dice, ello Ah, pone en manifiesto en que gran medida el mundo tal como lo percibimos es una imagen subjetiva, es decir, una imagen dentro de nosotros mismos, pero al mismo tiempo dicha imagen está relacionada, indispensablemente relacionada con una cosa en sí, cuya naturaleza absoluta es independiente de nuestros sentidos, imposible de percibir para nosotros. Lo que fuere que percibimos es una imagen en la psique. En este sentido, incluso la realidad externa está en nuestra cabeza, pero únicamente en este sentido, y debemos evitar referirnos en exceso al mundo como un conjunto de imágenes subjetivas, no sea que transmitamos la impresión de suscribir un idealismo trascendental, el cual a nivel práctico viene a ser un esse intellectus solo, ¿no? O sea, solamente diríamos una imagen intelectual o una idea, un pensamiento, ¿no? Entonces, que esto es tan importante, digamos, esto lo escribe en 1925, pero bueno, es un poco el paradigma actual, ¿no?, de la posmodernidad también. sí, porque es que vos está, ahí le está mencionando algo que es que también es que es muy importante, que es imposible conocer la realidad tal y como es decir, que a pesar de que el sujeto cognoscente tiene también una capacidad de percibir, no puede dar una certeza absoluta sobre las cosas o hipostasiar la realidad, es decir, es una verdad absoluta aquella que percibimos, que sentimos, que vemos, porque no es así, solamente es nuestra mirada que es única y irrepetible, y eso que aún así es tan parcial que, por ejemplo, la conciencia capta una parte de las cosas, pero el inconsciente también capta aquello que nosotros no vemos. Entonces eso también da como al lugar a que no se pueden establecer ni verdades absolutas en función en cuanto a lo que es la psique y a lo que la misma psique también va percibiendo, que en tanto en nuestra realidad psicológica es muy importante y es supremamente necesario tenerlo en cuenta, pero no se pueden como llegar a esos absolutismos de que realmente estamos teniendo verdades absolutas en función de la realidad y en función de la psique misma, a pesar de que, como está mencionando Roberto ahorita, tenemos una psique objetiva, es decir, una psique objetiva es que vemos fenómenos que están ahí tal cual se nos manifiestan. Esa es una psique objetiva, es decir, el espíritu de la época como tal que se va desarrollando y es el que nos atraviesa y es por el cual tenemos que responder. Pero frente a ese espíritu de la época, hay demasiadas interpretaciones y, por ejemplo, ponemos poner un caso, Roberto, como el del coronavirus. Entonces, bueno, que entonces que el COVID, entonces eso, entonces que un laboratorio en chino, que eso fue un murciélago, que eso fue una conspiración de China para quebrar la economía, que eso fue Estados Unidos para yo no sé qué situación, para poder seguir imperando sobre el mundo, para hacer descender entonces el Producto Interno Bruto entonces de la China, que también se hizo entonces el coronavirus entonces para que la población
de gerontes, es decir, de adulto mayor, entonces se redujera yo no sé en cuánto porcentaje, que esto también está ocurriendo entonces también por un nuevo orden mundial. Entonces, mire, que ante un fenómeno hay infinidad de interpretaciones, pero entonces basa, digamos, esas interpretaciones según las imágenes que tenemos en nuestra psique, según las imágenes con las cuales nosotros percibimos. Lo mismo lo hace el médico, el psicólogo, el filósofo, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible no hacerlo y es imposible no ir ya con un conocimiento previo para observar el fenómeno. Entonces eso también deja pues con mucho decir de que es que no es absoluto lo que una persona dice en función a un fenómeno. Su mirada es parcial y lo hace a través de una imagen que lo gobierna. Sí, este va a ser el tema, digamos, central de este último encuentro, ¿no? Este último capítulo. Entonces, va a hablar mucho de esto, ¿no? De la realidad externa, la realidad imaginal, el carácter objetivo del inconsciente colectivo, lo cual, digamos, yo diría que es una hipótesis también que plantea, ¿no? Claro. No sabemos si es así realmente, que existen aspectos, digamos, objetivos, concretos en ese sentido psíquico, ¿no? Digamos, esto ha estado planteado también por Max Scheler de alguna manera, ¿no? Max Scheler, que plantea, digamos, que hay categorías objetivas, ¿no? Prereflexivas, como por ejemplo él pensaba que los valores eran aspectos objetivos, ¿no? Por eso él crea toda esta propuesta de la ética material de los valores, ¿no? Él decía justamente que cada valor tenía una esencia irreductible, ¿no? Y esto se relaciona mucho con las ideas platónicas, ¿no? Con las ideas de Leidos, el concepto de esencias, ¿no? Entonces, también existiría algún aspecto esencial, algún aspecto objetivo, independiente a la interpretación de la psique individual o de las representaciones culturales que, digamos, se transmite genéticamente, ¿no? Esos serían estos patrones arquetípicos que constituyen el inconsciente colectivo para Jung. Entonces, Jung va a decir lo siguiente, por ejemplo. Sí. A saber que las mismas, o sea, hablando de las imágenes del inconsciente colectivo, remiten influencias de objetos externos que existen absolutamente y constituyen las reacciones psíquicas a los mismos, siendo la única diferencia entre la imagen y la realidad externa, el arquetipo de la primera es consciente y de la segunda inconsciente. Entonces, el arquetipo, no obstante, dice, aparece a sí mismo en el así llamado mundo externo, cuando no es desenterrado y nosotros mediante un procedimiento analítico. Pero podemos aplicar los mismos procesos analíticos a las imágenes de la realidad externa igualmente y ver cuán subjetivas son. Existe una diferencia adicional entre las imágenes de la realidad externa y los arquetipos. Las imágenes de la realidad externa conforman los contenidos de nuestra memoria consciente y también nuestras reminiscencias artificiales, esto es, de nuestros libros, archivos, etc. Mientras que los arquetipos son registros de reacciones a imágenes sensoriales subjetivas. En nuestra memoria consciente registramos las cosas tal y como son subjetivamente, como recuerdos de hechos, pero en lo inconsciente registramos las reacciones subjetivas a estos hechos, como los percibimos en lo consciente. Debemos suponer que existen estratos e incluso dentro de tales repercusiones, esto es reacciones de reacciones, y que los mismos conformarían la estratificación de la mente. Entonces acá también está planteando, digamos que de alguna manera el registro que se tiene de los aspectos más profundos de la psique están más cercanos a las funciones de la sensación y del afecto, ¿no? Del El afecto. sentimiento. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, no, y fíjate que es también tiene algo muy una, importante porque tiene una relación muy importante esto con todas las teorías como las de Peter Levine o Alexander Lowen, ¿no? O Wilhelm Reich o el mismo Groff, ¿no? Este concepto de los códex, ¿no? O sea que de alguna manera los aspectos arquetípicos se acercan más como a reacciones corporales, percepciones somáticas, ¿no? Sensaciones, registros emocionales, ¿no? a Y no eso, tanto o al, ¿sí?
o a los mismos registros akáshicos también, que eso también tiene ahí un componente bastante interesante que estudió Ervin Laszlo, me parece. Y bueno, que son prácticamente como todas esas herencias que también se van dando también como genéticamente. Es decir, o sea, que nosotros a pesar de que pensamos de que somos individuos, somos una construcción precisamente de todo ese remanente, de todo ese constructo genético, de todos estos registros arquetípicos que van constituyendo también nuestra propia, o sea, es decir, nuestro cuerpo y también van constituyendo lo que es nuestra realidad psíquica también. O sea, es decir, porque son herencias que se van cargando y se van transmitiendo de generación en generación. Es decir, o sea, que todos esos registros se siguen transmitiendo constantemente. Fíjate que Podríamos hablar, John, de una memoria somática, ¿no? sí, Que, claro, fíjate que eso lo dice, por ejemplo, esta analista junguiana Mario Waldman, que por ejemplo en la anorexia pasa algo muy particular, que resulta que cuando la madre, dice ella en el texto, empieza como a sentir entonces imágenes de que se siente gorda, de que se siente fea, de que tiene que estar flaca, resulta que toda esa información somática, eso empieza como a crear un registro memorístico en el feto, es decir, como en la placenta y toda esa información queda ahí. Entonces resulta que cuando ya cuando la niña nace o el niño nace, ya viene con una predisposición genética misma a padecer de ignorancia. Entonces también eso es como muy interesante también. Entonces, ese registro somático también psíquico, eso queda ahí, y simbólico también queda ahí. hay un analista, digamos, reichiano, bueno, bioenergético muy importante, que se llama Stanley Keleman, ¿no? Stanley Keleman, un discípulo importante digamos, de Alexander Lowen, ¿no? Habla mucho de esto, ¿no? De la memoria somática, el cuerpo. Y también Eugene Gendlin, ¿no? Este famoso discípulo de Rogers, que creó el focusing, él dice que en realidad el inconsciente es el cuerpo, ¿no? Sí, no, y lo que pasa es que también hay que hay cosas pues que precisamente que esa memoria somática también, es decir, es atípica, es decir, no viene, ya viene como por una constitución, por decir así, que es inconsciente en sí misma, que nosotros no podemos acceder a ella y que eso se nos impone, más allá de lo que muchas veces nosotros querramos, pero se nos impone de manera inmediata porque ya venimos con ese registro ya genético ahí ya heredado desde nuestros padres, desde, desde por allá atrás. Y bueno, y eso también entonces es lo que da misma, muchas veces la constitución también desde nuestra propia personalidad, desde nuestro cuerpo también, de cómo nos empezamos a relacionar con él mismo también, y bueno, y con la realidad misma. Entonces eso también es como muy importante. Por eso entonces Jung también menciona que es que eso es importante, o sea, es decir, que en esa base primigenia, arcaica, es donde está prácticamente todo el potencial y desarrollo como tal de la misma constitución psíquica del sujeto, como de su parte somática también y de la misma cultura. Desde ahí parte todo. Claro, y que, digamos, las capas más profundas de la psique, como el inconsciente colectivo, se encuentran afianzadas en esas dimensiones mucho más afectivas, somáticas, ¿no? Eh, por eso Jung hablaba también en otra sesión de este libro de la endopsique y la ectopsique, ¿no? Justamente la parte más interna de la psique tiene que ver con las funciones de la sensación y de la intuición, mientras las partes más externas tienen que ver con el sentimiento, ¿no? Claro, no, la parte más interna tiene que ver con, Con el sentimiento y la intuición. claro, y las partes más externas tienen que ver con la sensación y con el El pensamiento. pensamiento. Uh-huh. Y entonces también esto es muy importante, ¿no? Porque digamos, vemos, por ejemplo, nosotros en esta idea, ¿no? De la regresión de la libido, cuando la energía vital empieza a ir hacia adentro, ¿no? El individuo empieza de alguna manera a hacer este movimiento regresivo, ¿no? Hacia su propia interioridad, va cargando estos contenidos arquetípicos, ¿no? Estos contenidos inconscientes. Y esto se manifiesta muchas veces en conductas que son sumamente, o emociones muy intensas, ¿no? Conductas muy inconscientes, muy impulsivas, muy primitivas, muy arcaicas, movimientos también muy básicos, ¿no?
o podríamos ver en los estados de mayor regresión y trance, ¿no? Que uno vuelve a posturas, estados que son muy primarios, ¿no? O posturas fetales, movimientos, digamos, catatónicos. Entonces, y esto también es importante mencionarlo, ¿no? Porque de alguna Sí, manera, claro, es hay hora una, de esas hay una matrices memoria perinatales que desarrolla prof, Stanislav Grof. Y también del ¿sí? trauma del nacimiento de Otto Rahn también, que es fundamental, que según tal como haya sido el nacimiento, ese propio trauma también va a tener una constitución propia en el desarrollo de la personalidad del niño. Y hay una frase que es genial con la que termina Jung el seminario, ¿no? Dice que nuestra conciencia recuerda los hechos reales asociados a estos fenómenos, pero que nuestro inconsciente ha registrado los incontables millones de amaneceres y ocasos bajo la forma del mito del héroe, y que el mito del héroe constituye la expresión de la forma en la que nuestro inconsciente ha reaccionado a la imagen del atardecer y del ocaso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nuestro trabajo con el inconsciente, ¿no? Tratar nosotros de liberarnos de la influencia del inconsciente y de desarrollar un yo, adaptarnos, ¿no? Individualizarnos y todo esto es una pequeña labor frente a toda la historia evolutiva que tiene el inconsciente, ¿no? Sí, es que eso es Digamos, una... el yo es una pequeña parte, es un desarrollo muy reciente, ¿no? En relación a todo el desarrollo histórico, filogenético, ¿no? Que tiene Mm, la conciencia, ¿no? podríamos decir que es que el yo esto viene a tener hasta incluso connotaciones en Freud o hasta incluso con el mismo Descartes. Pienso que es que ahí piensa como más o menos yo, entonces yo pienso, luego existo. Entonces hay parte Claro. pues es como este asunto pues muy cartesiano también. O sea, no es que eso es reciente también, no es que sea como algo que uno diga, wow, pues no. Es muy reciente. De hecho, quienes le dan prioridad a eso fue precisamente Freud y Jung, quienes le dieron como tal una supremacía, es decir, a un yo, a una entidad, un yo que se desarrolla, que se constituye, que se diferencia, que se forma, cuando anteriormente todavía no se tenía una idea aún muy concreta de eso, y quienes concretizaron eso fueron Freud y Jung. Entonces eso Me también es muy parece, importante mencionarlo. parece ¿Ah? muy importante esto que dice John, porque creo que esa ha sido la intención de Jung en este capítulo, que es superar un poco esa mirada personalista, subjetivista, ¿no? Que tiene muchas veces la psicología occidental, ¿no? De creer que la conciencia es el centro, ¿no? Y que el individuo es el centro. Y entonces Jung de alguna manera abre, ¿no? La psicología a un proceso mucho más amplio, que es el proceso del inconsciente colectivo, que da lugar también a pensar en términos mucho más antropológicos, Más sociológicos, ¿no? La psicología, simbólicos, no solo más simbólicos simbólicos, también, no porque solamente como un producto del yo, ¿no? Del no, sujeto. no, del sujeto, o sea, que en realidad el sujeto también tiene que responder, digamos, por una carga que se le va imponiendo también y que el yo empieza a sufrir también como todas esas consecuencias y que no parten de él. Es decir, eso es a lo que Hillman llama como ese yo titánico, que todo converge él, que todo lo puede, que todo lo constituye, es decir, que todo se constela en relación al yo. Y bueno, y eso no es así, ya también eso Pero lo también un critica. poco el trabajo de Neumann, ¿no? Cuando Neumann hace toda esta investigación sobre la evolución y el desarrollo de la conciencia, ¿no? Ciencia. Mm. Claro, plantea que en realidad pues la conciencia es simplemente hija del inconsciente, ¿no? Es un producto secundario, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también esa disrupción se da es cuando nosotros nacemos en la conciencia, es decir, o sea, hay un momento de separación que hay que tener en cuenta, que por ejemplo, nosotros empezamos, entre comillas, a ser conscientes de eso allá atrás, es cuando el sujeto nace en la conciencia, y cuando nacemos en la conciencia, cuando nos separamos de esa parte biológica, es decir, del útero materno, cuando se hace corte, es decir, cuando entonces Adán y Eva entonces comen la fruta del paraíso, entonces ya son conscientes de sí mismos y se dan cuenta que están desnudos y que bueno, que tienen una conciencia frente a las cosas, ahí se hace corte. Lo mismo también pasa, por ejemplo, cuando Prometeo le da el fuego a los humanos, entonces pasa ahí mismo ese corte de que entonces se sale de un naturalismo de ese útero maternal que lo envuelve
y ya da un paso, es decir, a la conciencia con ese conocimiento, es decir, ahí ya empieza a alumbrar y empieza entonces a evolucionar, a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse. Por eso la conciencia necesita ir constantemente en aumento, porque si no está en aumento, pasa, por ejemplo, como le pasó en su momento cuando Zeus le quitó el fuego a la humanidad que otra vez retrocedió. Lo mismo pasa, por ejemplo, si la conciencia no está en constante aumento en evolución, como humanidad haríamos un retroceso muy grande. Pero también el costo es perder esa conexión con lo Claro, intuitivo, ¿no? Con ese no, es aspecto. que ya eso ya pasó. O sea, a esa parte ya no podemos volver, porque ya somos sujetos de conciencia y por ende siempre tenemos que ir hacia adelante. Volver Pero hacia siempre, atrás es no responder, no es responder precisamente por el devenir constante de la conciencia. es que no es ir hacia atrás, John, tiene que ver con integrar ambas realidades. Somos seres animales, instintivos, arcaicos, pero también seres racionales, lingüísticos, simbólicos. Entonces, para ambas, el movimiento de alteridad justamente es poder restablecer ese equilibrio. Ahora que Bueno, termina, no, listo, eso te lo puedo debatir mucho, pero no es la intención acá. Es más o menos como dar pues como una mirada, entonces es más o y menos en cuanto... esa es la crítica de Nietzsche también, y la crítica de Freud, ¿no? Ese alejamiento justamente de esta dimensión mucho más, o sea, creer que somos seres en una evolución permanente de la conciencia hacia adelante, desconectados de la parte animal instintiva, me parece que es una ilusión también. Es que no es una ilusión, sino que es algo que el mismo proceso del alma nos impone. Es que eso es todo. O sea, si nosotros, o sea, lo que vos estás diciendo, si nosotros queremos volver atrás, cada quien está en su derecho y está ahí y puede tomar eso. Ahí estás partiendo de una idea netamente, estás partiendo de una idea netamente lineal, creer que, digamos, los aspectos instintivos o profundos de la psique son aspectos superados frente a los aspectos más corticales desarrollados y no son aspectos que se complementan. bueno, lo que el asunto es que ya vos mismo lo estás diciendo, la misma alma interiorizó ese proceso, ya eso está ahí. Es que ese también es el debate, o sea, es decir, nosotros que queremos volver hacia atrás, hacia algo que ya está integrado en sí mismo, que ya está integrado en sí mismo y que la conciencia sigue su proceso porque eso ya lo interiorizó y que ya no es algo por lo que haya que darle lugar. Claro, lo que vos estás diciendo es de que nosotros tengamos que responder, es decir, tanto por el desarrollo de una conciencia como lo que por los asuntos humanos, demasiado humanos, eso es muy loable, pero el espíritu como tal, o el alma donde se está dando su desarrollo, es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces? Que cuando tenemos que enfrentar esa conciencia, es decir, el alma en su devenir que está afuera, huimos, nos aterra, entonces volvemos hacia adentro, entonces volvemos a mitos pasados, a cuentos, a un inconsciente colectivo, pero ya esa separación se dio, eso ya es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que desea el sujeto nuevamente? Entonces, volver otra vez entonces a ese paraíso de donde nunca quiso salir como sujeto consciente, porque es que el corte se da desde ahí. Cuando nacemos en la conciencia ya se da el corte de lo natural. Pero bueno, listo. Ese es más o menos como... Podemos Ahí debatirlo, ¿no? podíamos debatir mucho eso. Que no tiene sentido acá en este espacio. Sí, no Bueno, tiene, pero bueno, lo que pasa es que fueron las ideas, pero entonces más o menos como dando pues como un poco como a dilucidar un poco pues bueno, como... y eso nos lleva justamente a los siguientes desarrollos, ¿no? Como los que tú estás viendo con Alejandro, ¿no? Que tienen que ver con justamente estos desarrollos relacionados a la psicología post-junguiana, ¿no? Arquetipal Sí, y todo por eso. eso, es que fíjate que es tanto así que, por ejemplo, cuando nosotros nacemos en la conciencia es que podemos tener una relación con el cuerpo, porque Gilman dice, la carne es una ciudadela de metáforas, es decir, el cuerpo es una ciudadela de metáforas. También. Nosotros todo el tiempo estamos invistiendo al cuerpo, entonces yo me veo bonito, flaco, alto, me veo guapo. No Entonces, podemos relacionarnos con el cuerpo, digamos, sino a través de una imagen. Eso de es una evidente. imagen, así es. Son Y lo representaciones, mismo pasa con, y lo son mismo representaciones imaginales. Claro, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el tipo de pensamiento, eso se va a relacionar con su cuerpo según su tipo psicológico también. Sí.
Sí, Bueno, porque John, entonces, como para, no, sí, ibas a cerrar esta idea. no, que dale, no, sino que yo te iba a decir que, por ejemplo, cada quien según su tipo psicológico se relaciona, por ejemplo, también con el cuerpo, le da unas características, una forma, una configuración, y eso uno lo nota, eso uno lo ve en las personas de manera, pues, muy factible también según la misma estructura de personalidad. Bueno, ya, dale. John, para cerrar esta revisión del libro, por ejemplo, ¿cuál sería tu conclusión sobre este texto? Lo hemos revisado 16 semanas, capítulo a capítulo. 16 semanas, capítulo a capítulo. Sí, fue un trabajo bastante general, dispensioso también porque amplificamos muchas ideas, otras de pronto se nos pasaron un poco, pero bueno, como lo mencionamos antes de que arrancáramos, realmente es un texto que para mí es indispensable en el sentido de que al menos nos da a vislumbrar un poco las ideas básicas y algunos conceptos de la psicología analítica y cómo Jung pues empezó como todo este desarrollo, es decir, entonces en esa etapa que era la primordial en la cual iba, que era tipos psicológicos, que le dio una mayor preponderancia. De hecho, el texto más psicológico, toda la obra de Jung es tipos psicológicos, es el libro más psicológico que hay dentro de la obra de Jung. Entonces quería hacer pues como un poco esa connotación de ese texto y para mí realmente es un texto que me ayudó a aclarar muchas ideas en su momento de cómo Jung empezó a desarrollar tanto su obra. Es más o menos así, para mí es básico y es fundamental para poder, digamos, comprender un poco más el desarrollo de la psicología analítica en sus inicios, que como estaba mencionando Roberto también Jung trajo a colación también varias ideas del libro rojo, de esa odisea que él vivió, de toda esa catábasis, y bueno, y que también deslumbra, es decir, de todo ese trabajo también de autoconocimiento que también el ser humano en algún momento de su vida también se ve enfrentado, porque ya como yo lo mencionó, es imposible que no nos veamos llamados a ese viaje del héroe, a enfrentar ese trabajo con lo inconsciente, de ir en esa travesía hacia el ánima o hacia el ánimos. Y bueno, y realmente ese es pues como todo el trabajo, el compromiso que yo veo pues como en este texto y que él da a conocer prácticamente dentro de esa pasión sus ideas iniciales que aún estaban muy como a mediano, a medio camino. Claro, hay unas revisiones bastante amplias, ¿no? De la cuestión de los tipos en la filosofía, en la literatura, ¿no? Habla de Epimeteo, de Prometeo, por ejemplo. Habla de Nietzsche, ¿no? Lo apolíneo, lo dionisiaco. Chaco. Y solamente una pequeña parte, ¿no? Final del texto hace la descripción general de los tipos, ¿no? O sea, él hace toda una revisión previa, ¿no? A las diversas tipologías, clasificaciones psicológicas que han existido en la filosofía antigua, ¿no? En la psicología moderna. Y entonces es un texto bastante importante, ¿no? Y mucho más elaborado, logrado que el primer libro, que es Símbolo de Transformación, que fue un intento, digamos, de alguna manera de exponer sus ideas, ¿no? Que bueno, hasta Sí, y dar ese 1950 corte, y dar ese corte con Freud que también fue como fundamental a él, porque él en esa, creo que es en la sección 3 o 4 donde él menciona que él aún todavía no tenía como esa voz o ese criterio para refutar estas ideas tan dogmáticas que tenía Freud en relación a lo sexual y que él en su momento tampoco sabía cómo refutárselas porque no tenía conocimiento. Entonces como que el símbolo de transformación fue como prácticamente como esa ruptura donde ya Jung empezó a hacer como un trabajo ya con lo simbólico muy importante también y a mirar de que no solamente la psique o el inconsciente estaba cargado de represiones sexuales desde la infancia, sino que también el inconsciente también era un depósito también de símbolos, de imágenes tanto positivas, tanto de luz como de sombra, o sea, que el inconsciente no, como lo veía Freud, era como algo malo, sino todo lo contrario, sino que también era una fuente constante de creatividad donde la psique también se va desplegando ella misma y que estructura también el yo del sujeto. Bien.
Bueno, entonces creo que ha sido una revisión bastante productiva, John, como nos ha dado una visión bastante amplia de la psicología analítica. Yo espero que esta revisión les haya servido a las personas que las han seguido. Tenemos otros espacios donde hemos revisado también el libro rojo, está revisando este texto tan importante, Reimaginar la psicología de Hillman, ¿no? Con Alejandro Chavarría. Andrés Álvarez está revisando Psicología y Alquimia. Entonces Sandra también está revisando Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Jorge está revisando El hombre y sus símbolos. Sus símbolos. Milker Milker, Robbie eh, Robertson. Robert Robinson, Introducción a la Psicología Analítica, una guía para principiantes. Entonces estamos haciendo revisiones importantes. También es, sí, ya había revisado, por ejemplo, las conferencias de Tavisto con Gabriela y con Ada también, entonces realmente también se ha hecho como un trabajo también como de despliegue de muchos textos también el de Va a haber una jornada ahora que está organizando la, José Chanilla, ¿no? Sobre Freud y el psicoanálisis. Vamos a revisar el tomo 10, Civilización en Transición. Entonces yo creo hemos hecho una revisión bastante amplia, ¿no? De los principales textos. Vamos a seguir haciéndola. Bueno, sí, dale. no, sí, ya terminé. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, John, como para cerrar este espacio. Bueno, no, a todas las personas que nos siguieron en estos 4 meses, muchísimas gracias por sus aportes, por sus sugerencias, por sus ideas, por las preguntas que nos dejan ahí en el Facebook. Muchísimas gracias pues a todos ellos. También les queremos recordar pues que también Roberto los días miércoles, tanto en la mañana y en la noche, están haciendo una revisión de la obra completa de Jung. Entonces ahí puedes chequear un poco la información o mandar el mensaje por interno que nosotros le estamos respondiendo también. Espacio pues como también muy importante, donde entonces está Roberto, hay veces estoy yo, está Gabriela, está Ada, está Milker también, está también José, que entonces estamos apoyando como la revisión de estos conceptos a profundidad o lo que cada quien dentro de esas capacidades nos posibiliten pues como destilar alquímicamente cada uno de estos conceptos y las ideas de Jung. Yo también los días jueves a las 7 de la noche tengo el curso Jung aplicado a la vida cotidiana, ya llevamos el primer mes y ahí vamos con los muchachos también pues entrándose un poco más en estas ideas de la obra de Jung. Y bueno, los días sábados también tenemos entrevistas donde entrevistamos a importantes analistas junguianos, gente muy experimentada que ha desarrollado por más de 20 o 30 años dentro de la psicología analítica junguiana y también post-junguiana. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos a la mamá de Roberto que nos estuvo haciendo un trabajo de despliegue muy importante en el trabajo con adicciones con ayahuasca y su mirada desde la psicología junguiana. También se tuvo a este muchacho argentino, Santiago Torres, en relación al amor desde una perspectiva junguiana también. Entonces, tenemos espacios muy amplios y la idea es como seguir difundiendo de una manera muy seria, muy respetuosa lo que es la obra de Carl Gustav Jung también en los puntillianos, porque es el compromiso. Y bueno, durante ya en septiembre les vamos a estar dando noticias de algunas sorpresitas que tenemos por ahí. Muchísimas gracias. Y también para las personas que de pronto se quieran inscribir para un curso que está dictando Alevica sobre el texto de Wolfgang Giger y los factores que curan, entonces todavía pueden inscribirse, está en su página que se llama Psicología como Disciplina de la Interioridad. Y bueno, invitarlos para que durante toda la semana estén conectados con todos los Facebook Live y que constantemente tanto Roberto, Alejandro Chavarría, yo también hay veces, Milker, estamos publicando posts, tanto textos importantes de Hillman, de Jung, de Wolfgang Gigeritz y de otros referentes de la filosofía que consideramos muy importantes también. Y bueno, a todos muchísimas gracias. ¿Algo más vos, Roberto? Sí, hay una revisión también que estamos haciendo gratuita los días viernes en la mañana y en la noche sobre el tomo 5, Símbolo de Transformación. A ver, sí. Tenemos una formación que empieza el próximo año de en febrero. psicoterapia de orientación junguiana con el doctor Galán y el doctor Ricardo Carretero.
Tenemos también un grupo de revisión de la obra completa con el doctor Enrique Galán. Y bueno, vamos a hacer unas jornadas también en noviembre sobre el tomo 10 de Jung, Civilización en Transición. Entonces, tenemos muchas actividades. Si necesitan conocerlas, pueden entrar a nuestra página web o también a nuestra página de Facebook para poder, bueno, comunicarse directamente. También pueden escribir ahí al Facebook de la institución. En nuestro Facebook está toda la información. Bueno, agradecerles haber seguido este espacio, invitarlos a leer directamente el libro, Introducción a la Psicología Analítica. Es un libro bastante importante para aproximarse, ¿no? Y A la ameno obra. también. Ujú. Bueno, listo. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en estos 4 meses y bueno, ya pronto estaremos anunciando la revisión de algún otro texto que Roberto y yo vayamos considerando importante. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y los invitamos para que sigan entonces conectados con todo lo que tenemos en el Instituto Eleusis. Muchísimas gracias.